Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen los días viernes en este Mashkina Live. Para nosotros es un gusto poder compartir estos espacios y hoy tenemos el gran honor de compartir este espacio de conocimiento, de saberes con la magíster Verónica Jiménez. Muchísimas gracias, Vero, por aceptar la invitación y un gusto tenerte en este espacio. Gracias a ti, Jenny, por estar aquí junto a mí y hablar de cosas muy importantes. Considero que es realmente valioso el poder empoderar a los padres y madres de familia, que en este momento tenemos muchas dudas en torno a la educación y cómo enfrentar este nuevo reto. Sí, exactamente. Y bueno, justo el tema creo que es como preciso al momento porque ha habido muchas emisiones de información desde las autoridades locales, nacionales, respecto a la decisión de mirar la posibilidad de reabrir o aperturar las clases presenciales. Unos están a favor, otros están en contra. Lo cierto es que surgen muchísimas dudas y me pongo desde el lado de ser madre de familia, pues que sí existe un alto nivel de temor, quizá también como ansiedad respecto a saber qué es lo que pasa y cómo poder manejar esto. Entonces, el tema sí tiene que ver con esto, con el coronavirus y la decisión compleja de si se regresa o no se regresa a clases presenciales. ¿Qué nos puedes decir, Vero, respecto a esto? Tenemos dos posiciones muy fuertes, una posición profesional y una posición como madre. Como profesional yo puedo decirte que existen muchas poblaciones realmente vulnerables que no tienen acceso a una educación virtual de calidad, que impide su progreso y su desarrollo. Y que en este sentido veo mucho la desesperación de padres y madres porque sus hijos están perdiendo un valioso tiempo. Esta visión profesional se puede venir también acompañada de una realidad circundante y es mucho más fácil recuperar el conocimiento que recuperar la vida. Esta es una medida y una balanza muy drástica y muy fuerte con la que nosotros debemos trabajar en este momento. Mi recomendación profesional siempre va a ser proteger la vida de niños, niñas y adolescentes. No podemos jugar y no podemos intentar jugar con la vida de los niños en estos momentos o en estas instancias. Veo la desesperación de la gente por tratar de conseguir esa meta, de que los niños asistan a las escuelas cuando ha sido un fracaso rotundo en 43 países del mundo que han intentado hacerlo, siendo únicamente Dinamarca el único país que ha logrado una adecuada estandarización para el ingreso a las aulas escolares. Pero esto se da bajo parámetros muy fuertes. El primer parámetro, los adultos están prohibidos en la escuela. El segundo parámetro con el que se está trabajando en este momento es que los hoteles, los centros de convenciones, entre otros, se han convertido en grandes salones escolares. Y en el Ecuador no estamos en esa posibilidad en primera instancia. Y en segunda instancia, no existe una normativa clara sobre los espacios en las instituciones. Y esto es algo súper importante. ¿Por qué? Porque hay colegios y escuelas que funcionan en una casa. Hay colegios, escuelas, instituciones de educación inicial que funcionan en un domicilio, en lugares poco apropiados, en lugares donde el contacto no es el correcto. Hay colegios que tienen menos de 500 metros cuadrados para 200 o 300 alumnos. Entonces, en esta realidad, nosotros no podemos exponer la vida de los niños. Exactamente. Ahora, Vero, este punto profesional y de alguna forma como mirar que sí estamos en una limitada posibilidad en torno a otros países, que realmente se ha visibilizado a este tiempo de alguna forma las carencias gigantes que tenemos en torno a
la dinámica de educación como tal en contenido y también esa brecha súper grande socioeconómica que ahora más que nunca ha sido súper visible. Y lo otro que nos comentas también es que sí pueden existir una cantidad de establecimientos educativos que ofertan aparentemente, y lo digo aparentemente desde una experiencia personal, una educación de calidad. Y cuando nos tocó realmente a los padres, a las madres, ponernos al frente de una pantalla, vimos que no era tan cierto esto. Entonces ahí llega un choque también, porque es como que alguien nos quitó un velo, una venda de aparentemente perfección, supereducación y que todo el mundo nos ofrecía el oro y el moro y que los hijos estaban súper bien. Y que las responsabilidades del no avance de los hijos caían sobre los padres. O sea, en casa usted no ayuda, no hace, nosotros hacemos todo esto. En esta nueva forma y en esta modalidad, entendiendo que por ahora es la mejor que podemos llevar con todo lo que viene consigo, ¿qué es lo que nos podías recomendar o cuál es la reflexión respecto a esto? Porque existe este rol de padres, pero también está este rol de educadores que a ratos se llegan como a confundir y nos llega a tener como en un punto de desesperación a los que estamos junto a nuestros hijos hoy por hoy. En realidad hay una vulneración muy fuerte a la educación en este momento, se puede decir de esta forma. Hemos visto y se ha descubierto casos terribles de maestros que no saben nada y que son contratados o subcontratados para cumplir el rol de docente siendo bachilleres inclusive. Esto lo presenta en varios informes que señalan que de los 170,000, de 1.700.000 docentes que hay en Latinoamérica, 170,000 de ellos son únicamente bachilleres. En el Ecuador, de 170,000 docentes que tenemos al momento, el 10% son solamente bachilleres. Esto nos hace ver la precariedad con la que se trabaja, sobre todo en la educación privada. ¿Por qué en la educación privada? Porque en la educación privada, lastimosamente, es la educación más mal pagada que existe en el Ecuador. Un docente de una escuela, un colegio particular, llega a percibir entre 300 y $1,000 como un salario máximo. En colegios de élite, particulares de élite, podemos observar que a los docentes se les puede pagar entre $1,000 y $1,500. Entonces, lo que tú tienes a cambio de eso son docentes poco preparados, son docentes poco formados, con pensiones muy altas, cobradas a los padres de familia. Es decir, es un lucro educativo. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Quién regula a la educación? ¿Quién permite esta regulación? Sabemos, por ejemplo, que está prohibido en este momento enviar listas de útiles para inscripción en el nuevo año escolar. Sin embargo, todos los colegios, tú puedes ver, están abarrotados los centros de compra de libros y los colegios han hecho este tipo de malos procedimientos, de procedimientos poco adecuados, que ponen en riesgo la vida de los padres de familia por defender una educación en donde se factura, por ejemplo, por debajo los libros a nombre de otras personas, se cobra material impreso, se hace cosas que son indebidas. Entonces, estamos viviendo una situación realmente crítica que para el padre de familia, que ahora se ha tomado el tiempo de ver las cosas con absoluta claridad, es totalmente desesperante. Vivimos también momentos donde hay una corrupción muy fuerte de instituciones educativas, que en este momento tienen la obligatoriedad de entrar en un proceso de educación virtual, pero sin embargo se acogen a la llamada presencialidad virtual para no reducir sus pensiones. Y cuando un padre de familia decide, por ejemplo, pedir una ayuda debido a que ha perdido su trabajo, no tiene sus clientes, existe una lista inmensa
de requisitos para bajarles del 10%. Entonces, mira lo que nosotros estamos enfrentando. Estamos enfrentándonos al lucro empresarial educativo que busca no perder sus réditos. Se han reducido inclusive los salarios de los maestros a la mitad o al 50%, aduciendo la crisis, sosteniéndonos en la ley humanitaria, bajo los parámetros de la ley humanitaria, pero a los padres de familia se les sigue cobrando la misma pensión. Entonces, estamos hablando de que la corrupción está en la educación. Y entonces es normal lo que vivimos todos los ecuatorianos. Claro, justamente iba hasta ese tema, Vero, porque sí es preocupante la forma en la que en Ecuador se ha normalizado este tipo de situaciones que están en contra de la legalidad o realmente vulneran los derechos de quienes en Constitución se supone deben resguardar y protegerse. Estamos hablando de niños y adolescentes, donde claramente la Constitución pone como que está sobre cualquier tipo de, como la primera ley que protege y cualquier otra ley también se hace hacia ellos. Pero en la práctica no está siendo real y el problema ya está siendo de alguna forma consumado. Existen también sus excepciones, me imagino, espero que sí, en lo cual realmente la educación del niño, del adolescente sea tomada con esa seriedad y con esa vocación que necesita este niño. Justamente la semana anterior hablábamos de esta parte, de algunas estrategias, y no sé si concuerdas conmigo, Verónica, pero una de las cosas que se había resaltado en los países que de alguna forma han accedido o tienen muchas más facilidades en comparación a Ecuador para la educación en línea o virtual, es esta parte de ver la efectividad en el tiempo que realmente los niños pueden estar. Tú nos hablas de esta situación y estas exigencias desde los útiles escolares, las pensiones y cosas así, pero también hay exigencias que yo siento que a veces son exageradas en torno al tiempo que uno tiene que estar frente a la pantalla. Hay exigencias de que tienen que estar las 8 horas quizás frente a la pantalla, simulando o imaginando que estuvieran presencialmente, cuando miramos que eso pedagógicamente es una crueldad y exigencias incluso de que se pongan el uniforme ante una pantalla. Entonces hay cosas que se van como contradiciendo, pero ¿qué hacer nosotros como padres, como tú decías, como para ir empoderándonos y mirando las alternativas que realmente beneficien a nuestros hijos y no caer en yo siento que a veces es como una especie de telaraña o un remolino que parece que queremos salir, pero nuevamente nos jalan a lo mismo y estamos ahí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos tomando acciones concretas como padres para mejorar esta situación? Mira, Jenny, creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hablar en este tema es que nosotros como padres de familia tenemos dos obligaciones. La primera obligación, saber dónde están nuestros hijos y saber cuando una institución es corrupta y aprender a denunciarla. Si nosotros no abrimos y no alzamos nuestra voz, nadie nos va a entender. Segundo, el Ministerio de Educación tiene que prestar oídos a las denuncias que se están haciendo frecuentemente de los abusos de los centros de educación particular y también fiscal. Aparte de esto, sin desmerecer a otro tipo de instituciones de altísima calidad. Mira, desde Poliestudios hemos formado a 280,000 docentes, 5,000 de ellos docentes ecuatorianos que han estado fuertemente capacitados en todo lo que es educación virtual. Cuando un docente que es capacitado en educación virtual sabe las cosas, no le va a tener a un estudiante 5 horas frente a un webinario. No porque el padre de familia, porque también hay el otro lado. Hay el otro lado del padre de familia que está exigiendo
que el estudiante esté frente a la cámara todo el día, e inclusive, mira el reclamo que me llegó el día de hoy. Hay un colegio en la provincia de Bolívar que ha decidido que en vez de que tengan recreo, les van a dar 1 hora de psicología de pandemia para que puedan cobrar la misma cantidad de pensión y justifiquen el trabajo que están haciendo. Y esto por un pedido de los padres de familia. Entonces, si tenemos familias ignorantes y colegios que ceden a la ignorancia de los padres de familia, tenemos un desastre educativo. También tenemos los colegios que intentan justificar sus matrículas y sus pensiones teniéndoles a los niños 5 horas sentados, cuando sabemos que en la realidad unos niños de inicial máximo pueden estar 25 horas, 25 minutos al día frente a una computadora. Los chiquillos, los infantes, pueden estar hasta 35 minutos y los adolescentes y jóvenes hasta 45 minutos por 2 horas consecutivas. Si nosotros desgastamos y quemamos al estudiante, vamos a tener un desastre educativo. ¿Por qué tenemos un desastre educativo? Porque la educación virtual se abandona fácilmente. ¿Cómo se abandona la educación virtual? Primero se abandona apagando la cámara. Segundo, se abandona no conectándote, buscando excusas, quedándote dormido, no prendiéndote, no haciendo este match con el estudiante. Entonces, sobre estas realidades tenemos mucho trabajo, pero este trabajo debe estar concebido bajo el respeto a la integridad del niño, de la niña y del adolescente. Y tú muy bien lo has nombrado, tenemos un código supremo que es el código de la niñez y la adolescencia. Y el primer mandamiento es respetar la vida del niño. Si usted como padre de familia lo lleva al colegio, no está respetando la vida de su hijo, porque su labor es salvaguardar la integridad de su hijo. Es más, el gobierno ecuatoriano le dice, está en su decisión mandarle o no mandarle al niño. Tiene que ser fuerte y no caer en los intereses educativos de solventar un gran aparato económico que se maneja mediante familias. Lastimosamente, la mayoría de las empresas educativas son empresas familiares, donde tenemos rectora, vicerrectora, docentes, todos son familia y están lucrando en este espacio. Entonces no podemos caer en este juego y en esta desesperación de la presión de la institución educativa por volver a clases. Nosotros debemos salvaguardar la vida de los niños. Hay opciones y hay opciones realmente válidas. Creo que una de ellas es el homeschooling, que me parece muy amigable, siempre y cuando tengamos padres de familia preparados para enfrentar el reto. Ahora, Vero, justo has mencionado que sí, entre las opciones está el homeschooling. Yo lo he escuchado, he podido indagar un poco. Y como tú bien lo dices, existe una parte fundamental, que es la presencia real del padre de familia para hacer este acompañamiento pedagógico. Las personas que hacen teletrabajo, que miramos que también existe un alto porcentaje que de alguna forma se ha trastocado o ha obligado a reestructurar también las funciones familiares con las de trabajo y tratar de que éstas se mantengan equilibradas. Realmente esta opción es amigable con las personas o con nosotros que somos padres en cuanto al tiempo, al manejo, o cómo es esta metodología que tú sugieres, que podría ser una opción. Yo creo que esta es una opción primero para padres preparados, para padres que tienen un contacto bastante fuerte con la educación, con la investigación, padres que puedan enfrentar el reto de tener 3 o 4 horas de educación en casa, padres que puedan generar una rutina de aprendizaje en casa y que sepan que se encuentran validados para ese proceso. Pero no va a funcionar con un padre que pierde la cabeza rápidamente. No va a funcionar con un padre que es violento o agresivo.
un padre que no sabe cómo enseñar y entiende la enseñanza por parte de la forma violenta o de ejercicio de autoridad y presión. Yo creo que el Ujú, homeschooling es una opción muy válida para aquellos que piensen destinar en esta época de pandemia al menos 4 horas en su hogar de manera sostenida. Creo que ujú, la educación virtual en este momento se convertirá de algún modo en un proceso realmente vinculatorio, en donde el padre de familia irá comprendiendo y aprendiendo y desarrollando nuevas destrezas cada vez que se mejore, irá mejorando también su hijo. Eh, ujú. Siento que es una nueva realidad, siento que es un nuevo proceso que debe ser comprendido. Aún muchas instituciones educativas se refieren a los estudiantes y a los docentes, cuando en realidad en la educación virtual tenemos mediadores y facilitadores e investigadores autodidactas. Entonces, el poder se retoma en el hogar. El poder es del hogar ahora. Y hay que empoderar a los padres de familia para exigir sus derechos y ejercer sus responsabilidades en torno a la educación. Claro, me parece súper importante esta última reflexión que hace sobre los derechos y las responsabilidades. Cabe entender que muchas veces nosotros sí somos muy campeones para ponernos desde el lado de la exigencia, pero cuando nos ponen en el lado de cumplir nuestros deberes y responsabilidades, sí debemos hacer como una introspección y tal vez incluso una mea culpa, digo yo, como padres, porque esta pandemia lo que ha logrado es poder destapar un montón de cosas con la posibilidad no de juzgar, sino con la posibilidad de poder trascenderlas, mejorarlas y también transformarlas en bienestar de los niños. Respecto a ciertas instituciones, no sé, tal vez en el Ecuador luego pase esto que tú nos dices, que por intereses reales de entidades educativas que ya mucho tiempo lo llevan manejando una dinámica de esa manera, ¿qué poder hacer con los padres que decidieran tal vez retirar a los hijos? Porque a mí me pasa que yo he tenido de alguna forma pacientes que me han preguntado, me doy cuenta de que esta institución no era lo que yo pensaba para mi hijo y quiero tomar la decisión de cambiarle, pero también sé que igual a través de la pantalla ve a sus amiguitos y el impacto de mi hijo ya no les va a ver y ese cambio va a ser muy abrupto, no sé cómo manejar eso, si ahora en este momento no lo puedo manejar, peor para él en torno a la adaptación. Entonces, de esta parte sugiere que uno se quede como sumiso ante esta situación por querer evitar algo y no responsabilizarse. ¿Cómo manejar estas situaciones, Verónica? Primero, empoderar al padre de familia. Y creo que ahí hay una dinámica muy importante. La dinámica es, usted es un usuario que está comprando un servicio y debe Ujú, exigir un servicio de calidad. No se quede calladito por temor a perder un cupo, por temor a no enfrentar esta realidad. Más bien comunique lo que está sintiendo, comunique lo que está pensando, lo que cree. Comunique que no se siente conforme, que la educación que se le está brindando no es la adecuada, para que ujú, la institución logre realizar los ajustes necesarios, porque a veces, lastimosamente en el Ecuador, tenemos también padres muy pasivos, que no comunican lo que sienten o no comunican lo que están viviendo o la realidad en la que se encuentran. Si usted es un ujú. padre que ha, ha comunicado, ha informado, ha presentado una queja formal sobre el tema y no ve un cambio en la institución, no se quede en la institución. Esa institución no es para su hijo. Aprenda a tomar y empodérese de sus decisiones. El niño se va a acostumbrar, así como se acostumbró a la pandemia y ahora vive en un mundo diferente. Y ahora, por ejemplo, mientras yo estaba yendo al día de hoy a comprar los libros de mis hijos, me daba un dolor en el corazón verle a una niña con su mamá
La niña tenía las manos en los bolsillos para no tocar nada y estaba puesta su mascarilla y su visor. La mamá le decía, dame la mano, y la niña decía, distanciamiento social. Mira cómo cambió su ritmo de vida y pudo Ajá. acoplarse a esta nueva realidad. Si nosotros tenemos este tipo de niños totalmente adaptables, si conoces la personalidad de tu hijo claramente y sabes que va a poder enfrentar ese reto, cámbiale. Busca una nueva opción. Hay miles de colegios, hay miles de opciones. Busca una opción ética, busca una opción correcta, busca una opción responsable. No un colegio lleno de corrupción, lleno de padrinazgos. Esto es súper importante. Nosotros tenemos la decisión a dónde llevamos a nuestros hijos. La segunda cosa que es súper importante, creo que es un momento de enfrentarnos como familia a este cambio. Sentarnos papá, mamá e hijos y decir, sentimos de esto, ¿cómo se siente usted? ¿Quiere cambiarse de colegio? Sí, mami, estoy harto, no me gusta. O no, mami, amo a mis amigos, amo mi colegio, yo me siento feliz ahí. Entonces también hay que saber escuchar lo que en realidad nosotros tenemos. Tal vez a nosotros como padres nos puede parecer que es un fracaso, pero en este momento lo importante es esta contención emocional del niño, que el niño se sienta seguro, que el niño sienta que el colegio en el que está se sienta protegido, que le conozcan sus profesores, que sepa quiénes son sus amigos de la clase, porque es realmente valioso. Imagínate lo que implicaría el cambio a un nuevo colegio en una temporada virtual. El niño estaría solo durante el año. Sí, son realidades que no solo a un padre de familia le han hecho pensar, ¿no? Claro. Vero, estamos ya por culminar y a mí me gustaría muchísimo que pudieras ayudarnos con tus contactos. Sé que tienes un centro donde tú estás como muy actualizada en torno a esta educación virtual mucho antes de que iniciara la pandemia, con ese plus bueno que justo antes de la entrevista hablábamos, que sí, la tecnología nos trae un montón de cosas positivas y otras que no lo son tanto. Y entre una de las positivas es el hecho de poder brindar a través de esta conexión información que pudiera ayudar a la comunidad y pudiera ayudar también a los padres de familia y a esta parte de educación, que siento que es lo fundamental, que realmente desde ahí parte la transformación de una sociedad. Si la educación hoy por hoy en Ecuador está tal vez yéndose de declive, podemos ser entes transformadores, porque no todo está perdido. Y sé que a través de tu centro, como lo mencionaste en una parte de la entrevista, está justo en la formación de docentes y también con algunos cursos. Y quiero que nos comentes un poquito de esto, qué tan accesible es, quiénes pueden participar, si existen docentes que hoy nos están escuchando y les resuena y se trastocan con esta importancia de realmente hacer que su vocación sea visibilizada y realmente proyectada en cada uno de los niños y adolescentes, hagamos esto como parte de una transformación. En realidad, yo quiero darle un abrazo profundo a todos los queridos docentes que se encuentran sin sueldo, a los docentes de los colegios particulares que les redujeron el sueldo por la ley humanitaria. Quiero dar un abrazo muy fuerte a todos los psicólogos que han sido votados del Ministerio de Salud, aduciendo que no somos muy importantes en este momento pandémico. Quiero dar un abrazo también a aquellos docentes que están de sacarse el sombrero luchando con la tecnología y esforzándose todos los días, buscando estrategias y buscando formarse, tomando cursos gratuitos en varias organizaciones, porque muchas estamos aunando esfuerzos para sacar a la sociedad adelante. En Poliestudios ustedes pueden encontrar cursos realmente económicos. Nuestras formaciones normalmente costaban 400 a $1,800 y en este momento pandémico desde marzo reducimos el valor de nuestra formación a $20 para que el docente pueda acceder a este proceso. Creo que esa ha sido nuestra mayor contribución hasta esta instancia
Ustedes pueden visitar www.poliestudios.org y conocer toda nuestra información. Pero aparte de esto, quiero darles un mensaje real. Si usted es de las personas que se siente inconforme, que se queja de la educación que tenemos, que creó un colegio, creó una institución educativa pensando en cambiar el mundo, esta es su oportunidad. Este es el momento donde usted debe tomar una acción, debe definir qué cambio positivo quiere hacer y no cómo aprovecharse de los padres de familia y de su desesperación. Este es el momento de definir horarios sanos de ingreso a clases. No a las 7 de la mañana porque el cerebro no aprende. Sabemos que el niño recién a las 9 de la mañana está entendiendo las cosas. ¿Cómo usted va a organizar este espacio? ¿Qué horarios va a dar? ¿Cómo va a planificar proyectos, investigaciones para que el niño se sienta un real investigador? ¿Cómo va a construir ese conocimiento? Depende de usted. Yo quiero empoderar a los docentes, empoderar a las verdaderas instituciones educativas que nacieron con el objetivo de educar, de formar. Y también quiero hacer un hincapié en estos padres de familia. Si usted es un padre de familia que optó por la educación particular, si es un padre de familia que decidió que sus hijos estudien en la educación particular, sea responsable con el pago de sus pensiones. Colabore con el sistema educativo y colabore con el sueldo de los docentes. Entre todos nos ayudamos, somos una maravillosa triada educativa. Les invito a formarse, a educarse y a luchar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, pero muchísimas gracias. Tenemos un comentario de Raquel Molina que nos dice: los maestros estamos pasando etapas desconocidas y también tenemos que adaptarnos. Nada fuera de la realidad. Como tú decías, Vero, un gran abrazo para estos maestros que también han tenido que esforzar y mirar nuevas formas, estrategias, ir por este mundo desconocido que es para todos. Y como decía al inicio, que nos ha tocado reestructurar y reaprender y también desaprender un montón de cosas. Muchísimas gracias, Vero, por este espacio. Esperamos tenerte en una nueva oportunidad también. Y la gente que nos estuvo acompañando en este live, muchísimas gracias. Vero dio el contacto donde pueden contactarse con ella, valga la redundancia, y mirar lo que ella ofrece como herramientas y ser partícipe también de esta transformación real, porque si existimos aún, seamos una mínima cantidad frente al global, existe también esta posibilidad que queremos generar transformaciones verdaderas. Sí se puede totalmente. Muchísimas gracias, Jenny, por esta valiosa invitación y decirles a todos que no paren de soñar. Una nueva educación es posible, una educación sin corrupción es posible y usted es el primero que puede parar esta corrupción diciendo basta. Muchas gracias. Gracias, Vero. Un gusto y estamos viéndonos el próximo viernes. Chao, chao.